La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Muchas veces hablamos del autoritarismo como si fuera ajeno, lejano. Caemos en comparaciones fáciles, comparaciones odiosas, por supuesto, y caemos también en comparaciones con fantasmas. El fantasma de Venezuela, sin ir más lejos, con violaciones de los derechos humanos, con un autoritarismo permanente, con una inflación galopante. Bueno, si vamos al caso, el poder está en una mano que es la de Nicolás Maduro. Y miramos a Venezuela desde Argentina, pero no la miramos desde las provincias argentinas, desde algunas provincias argentinas o desde alguna provincia argentina en particular. Gildo Infran gobierna Formosa desde 1995. Lo reeligieron 6 veces. Un mérito a los ojos del presidente Alberto Fernández, no a los ojos de los formoseños, hoy sumergidos en cuarentenas, en confinamientos, en medidas inexplicables, arbitrarias en la mayoría de los casos, que llevan a los formoseños a pensar, en muchos casos, en irse de la provincia, sobre todo a los jóvenes. El clima de tensión no cesa en Formosa. Hay cierre de fronteras, un cierre de fronteras estricto. Está bien, puede ser que tenga atribuciones la provincia para hacerlo, pero ¿hasta qué punto? En enero se dictó la fase 1, en marzo se quiso abrir un poquito, los comerciantes, los privados, hasta los médicos protestaron por el estricto mandato de Infran en Formosa. En Formosa hay un solo color político. Ese color político, fíjense que tiene el 70% de la legislatura y domina 26 de las 27 intendencias. Por cada empleado privado, mejor dicho, por cada 167 empleados públicos hay 100 empleados privados. La clientela electoral depende de los favores del Estado provincial en este caso. Hace unas semanas, el 8 de mayo, dialogamos con Vicente Antonio Palacio, médico, 63 años, padecía diabetes, cumplía prisión domiciliaria por ir con su coche y con su mujer sin barbijo a un pueblo cercano de la ciudad de Formosa, Mojón del Fierro. Lo detuvieron, esto ocurrió en agosto del año pasado, dio las explicaciones del caso, iba tomando mate con su mujer, con la ventanilla cerrada, por un lugar, un descampado, como nos contó él. Y finalmente lo dejaron pasar, pero a fines de 2020 vino una orden judicial por la cual tuvo que responder y terminó en prisión primero y en prisión domiciliaria después. En ese momento hablamos con él. Le preguntamos si se iba a vacunar y nos dijo no, porque otras personas necesitan la vacuna. Le preguntamos si tenía miedo y nos dijo sí, efectivamente tengo miedo, no solo de la enfermedad. Murió hace unos días el doctor Antonio Palacio. Este es su testimonio. Hay quien dice que la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también ha sacado lo peor. Y eso se ha visto en determinadas circunstancias que realmente provocan indignación, causan indignación y son inexplicables. Y es el caso del doctor Vicente Antonio Palacio, que es médico, que tiene 63 años, que es paciente de riesgo por tener diabetes y que ha sido detenido, ha
estado en arresto domiciliario por ir sin barbijo en una camioneta o en un coche acompañado por su mujer. Y esto ocurrió en la provincia de Formosa, sí, la provincia de Gildo Infran. Lo saludo, doctor Palacio, ¿cómo está? Buenas tardes, señor. ¿Cómo anda usted? Bien, gracias. ¿Puede relatarnos qué fue lo que ocurrió? Aproximadamente a mediados de agosto del año pasado, un día sábado, a eso de las 8 de la mañana, me dirijo a una localidad satélite a la ciudad de Formosa, llamada Mojón de Fierro, a atender a mis pacientes. Hay que transcurrir por un descampado, zona rural, sin casas, poco tránsito, y un retén policial cuando faltaba 1000 metros para llegar a la localidad en cuestión, nos hace la señal de detenernos. Iba manejando mi señora con el barbijo puesto. Nos detenemos, yo iba en el asiento del acompañante con el barbijo en el regazo porque iba cebando y tomando mate con mi señora. Nos detenemos, baja los vidrios de la ventanilla y el policía, sin saludarnos en forma imperativa, me mira a mí y me dice de muy mala manera su barbijo. Yo lo levanto con la mano y se lo muestro, y me le dice, lo tiene que tener puesto. Le digo que no tiene sentido. Yo iba adentro con los vidrios cerrados a velocidad, con mi señora cebando y tomando mate, que no. Entonces él me aclara que hay una disposición provincial que todas las personas que van dentro de su vehículo debe usar el barbijo. Discutimos, el tono de la conversación se va elevando y me quiere hacer bajar de la camioneta diciéndome bájese del vehículo, me quería esposar y secuestrarme el vehículo. Entonces yo ya reacciono y le digo que de ninguna manera, que para hacer eso necesita una orden judicial. El vehículo es prolongación de mi propiedad y no me quise bajar o no hubo forma él de que yo me baje. Entonces me deja continuar mi camino. Voy al pueblo, atiendo a mi paciente y me regreso a Formosa. Y me desentendí del tema. El funcionario policial había hecho un acta y lo llevó a la justicia, en donde se me inicia una contravencional. Los primeros días de enero yo recibo una citación acá en mi casa donde tengo que ir a prestar declaración indagatoria. Me presento y ahí me confirman que era por ese caso y me hago mi descargo. Bueno, pasó un mes, recibo nuevamente otra citación para ir a firmar lo que había la jueza dictaminado lo que respecta a mi caso. Ya me voy acompañado de mi abogado y nos encontramos con la sorpresa de que me habían encontrado culpable. Me dice el abogado, vamos a apelar a otra instancia, vamos a ver qué pasa. Me dice, ya venció el plazo de apelación. Entonces el abogado me aconseja que pidamos el perdón judicial, que son para los casos de primera instancia. Como soy una persona de edad, de alto riesgo, profesional, sin problemas en el legajo judicial, en fin, era imposible que me denegaran. Yo le digo que no, que sería tácitamente reconocer de que yo soy culpable. No quise, pero me convencen. Finalmente a la semana me llaman de nuevo, ya me llamó lo pronto que solucionaron el problema, me llama de nuevo a notificarme de lo que ha decidido la jueza. Nos vamos y se nos denegó el perdón judicial. Ahí, en ese momento, la secretaria del juez me dice que mi condena puede ser 3, o una multa de 26,000 pesos, o tareas comunitarias en un hospital distrital número 8, que es de los centros de COVID acá de la provincia, o 10 días de arresto en una comisaría. Los abogados míos me aconsejan que haga la tarea comunitaria 1 o 2 veces por semana durante un mes, 1 o 2 horas por día. Me niego porque no quiero, yo no cometí delito.
y le digo que voy a cumplir el arresto en comisaría. Quiso hablar conmigo la jueza para que recapacite. Le contesto que yo no quiero hablar más con ella, que ya varias veces vine a tratar de hablar con ella y no la encontré en su lugar de trabajo, que ya me sentenció, que qué sentido tiene conversar ahora. Entonces firma, me arresto, y de ahí viene un patrullero, me alza y me lleva a la comisaría, me meten en un calabozo con otros presos comunes y me encierran con llave. ¿En un calabozo? Así es, señor. ¿Y cuánto estuvo? 4x4. ¿Cuánto tiempo estuvo en el calabozo? Cuando entro ahí le comunico al comisario de que voy a iniciar huelga de hambre porque considero de que me han retenido, quitado mi libertad en forma injusta, e inicio la huelga de hambre. También aviso a todos los medios de difusión masiva que son amigos, y ellos, como reguero de pólvora, ¿verdad?, desparramaron en la ciudad, en la provincia y en todo el país el caso mío. Gracias a la presión mediática, fundamentalmente nacional, fue de que otro juez recapacita y ordena mi arresto domiciliario. 2 días hice de huelga de hambre. Doctor Palacio, ¿cómo se está viviendo esto en Formosa? ¿Cómo se vive permítame llamarlo feudo, en un feudo en el cual el gobernador ya lleva 25 años en el poder? ¿En qué sentido, me pregunta usted, señor? En el sentido... En lo que respecta a libertad, pésimo. Acá prácticamente nosotros no somos dueños de nuestra libertad. El feudo domina a gusto y piacere qué hacer con nosotros, si encarcelarnos, si meternos a nuestra casa, o no dejarnos entrar a la provincia, o no dejarnos salir. En lo que respecta a salud, pésimo. ¿Por qué? Porque esto se está desbordando, está colapsando el sistema de salud público, y el feudo no deja prácticamente que la parte privada meta las narices en el asunto. Por ejemplo, no le dejan hacer los hisopados, los análisis de anticuerpos, en fin, no quiere aparentemente ellos que haya otros datos estadísticos que no sean lo que ellos dan. Suponte yo voy a hacerme un hisopado y jamás veo los resultados, me notifica nada más que o es positivo o negativo, pero nunca veo ni la firma del bioquímico ni qué resultado me dio. Lo mismo con los análisis para anticuerpos. En lo que respecta a lo económico, Formosa es pobre, el promedio de sueldo es paupérrimo, la gente incapaz de progresar, nuestros jóvenes o emigran a otras provincias o emigran a otros países o se meten en seguridad en la provincia o en el país, pero no hay fuentes de trabajo. En lo que corresponde a alimentación, nuestra gente ya está teniendo hambre, no hay trabajo, no pueden comprar para sus alimentos y depende exclusivamente de lo que le da el gobierno. En lo que corresponde a educación, no permiten que nuestros chicos vayan a una escuela o a un colegio. Ahí tenemos pocos casos. Y en lo que, sí, también ya no hay fuente de trabajo, correcto. Doctor Palacio, usted médico, 63 años, ¿recibió la vacuna? No, señor. Yo considero, señores, esta es una opinión muy mía, que la vacuna es más peligrosa que la enfermedad. Yo considero eso. Porque nos enteramos en los últimos días que el 90% de los presos sí han recibido la vacuna en Formosa, el personal acá en Formosa, correctamente. Yo considero que acá en mi provincia esta vacuna le va a ser más útil a otras personas. Hay mucha gente en salud, personas mayores de 60 años, que no han recibido todavía la vacuna. Si la provincia está tan mal, ¿por qué Infran es reelegido?
No, señor, no es reelegido. El señor Infran compra sus mandatos. Le explico. Acá a Formosa vienen 15.000 o más paraguayos nada más a votar a Formosa. Deciden una elección. Vienen 2 veces, o cada 2 años, perdón, a votar porque reciben o jubilación o planes sociales o reciben plata por sus votos. Vienen, le pagan, votan y vuelven. También hay muchos muertos que observamos que firman y votan en los papeles de la votación, en el padrón. También por bolsita de mercadería que le sirve para 2 días, nuestra gente cambia su voto. También tiene muchos empleados públicos, muchos de ellos con muy buen sueldo, que también son adictos a él. Y así, de esa manera y otras más, a los aborígenes los acarrean en camiones y lo llevan a votar, ya le dan el voto. Cuando terminan de emitir su voto, lo vuelven a cargar a los camiones al aborigen, ya con su mercadería y un poquitito de plata. Él compra su mandato, señor. Doctor Palacio, ¿tiene miedo usted? Sí. Mi trabajo depende del Estado provincial, también del Estado nacional. Esta gente no tiene escrúpulos. Me van a dejar sin trabajo, pero también mi fastidio, mi cansancio, lo que le hace a mi gente está superando nuestro miedo. El pueblo de a poquito se está levantando. Creemos que ya la gota está colmando el vaso y nuestro miedo se está relegando atrás. ¿Y cómo interpreta que el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, hable de Infran como si fuera el mejor gobernador del país? Y hoy habló de Capitanich también. Bueno, perfecto. Se interpreta de la siguiente manera. Formosa pone en juego 2 senadores y 3 diputados justicialistas que él lo necesita como oro. Y otra situación, que ellos sueñan manejar la Argentina de la manera como Gildo maneja Formosa, teniendo sometido, encerrado al pueblo y hacer ellos lo que quisieran. Acá en la provincia de Formosa, se lo comento, está creciendo un tumor súper maligno, hablando en términos médicos, y se va a extender a todo el país si ustedes no toman los recaudos necesarios para extirparlo. Y cuando se den cuenta, vamos a hacer Venezuela. Esto ocurrió el 8 de mayo, hace un mes y monedas nada más. Y nos queda una reflexión. ¿El fantasma es Venezuela o el fantasma convive con nosotros mismos? Nos decía el doctor Palacio, no somos dueños de nuestra libertad, está colapsando el sistema de salud pública, es una provincia pobre. Nuestros jóvenes migran a otras provincias, no hay trabajo, no permiten que nuestros chicos vayan a la escuela. Considero que la vacuna es más peligrosa que la enfermedad. Y más y más reflexiones del doctor Palacio. ¿Tiene miedo? Sí. Me quedó sobre todo esa respuesta. Sí. Esta gente no tiene escrúpulos. Me van a dejar sin trabajo, mi fastidio, mi cansancio, en fin. Lo que declaró en aquel momento, en aquella entrevista el doctor Palacio. Ellos sueñan manejar la Argentina como Infran maneja Formosa. Es para reflexionar. Nuestras condolencias para la familia del doctor Palacio. Pausa, volvemos.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Julio Aurelio fue un pionero de la consultoría política, sociólogo de profesión, marcó una época, la verdad es que marcó una época y sobre todo abrió una escuela, la escuela de lo que hoy son los encuestadores o las consultoras, digamos, las consultoras de opinión, sobre todo las consultoras de opinión política. Acaba de aparecer Julio Aurelio, Memorias de un sociólogo político, un trabajo de recopilación después del fallecimiento de Julio Aurelio en enero de 2020, de Alexia, Federico y Juan Manuel, los tres hijos, los tres hermanos, digamos, y estamos con uno de ellos, con Federico. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, después de haber leído el libro, la verdad, primero es una lección de historia. Uno ve ahí la trama histórica y el contexto, un contexto tan diferente del actual, un contexto marcado por la estancia de tu padre en España, bueno, y aquí en Argentina, sobre todo en las elecciones argentinas. ¿Qué diferencia? La verdad, sí, mi padre, Julio Aurelio, tuvo una vida sumamente intensa e inició ya cuando tenía 20 y pico años. Ya desarrolló sus primeras actividades laborales, sus primeras investigaciones. Con 30 años fue designado rector de la Universidad de Mar del Plata y después transitó numerosos años en España, donde fundó la consultora y ya fue requerido con todo el conocimiento que él tenía de la realidad argentina y demás. En las etapas previas al regreso de la democracia realizó las primeras investigaciones de análisis y tendencias electorales en la Argentina. Y sí, eran otras épocas, otras inquietudes, ¿no? Por ejemplo, en la participación que él tuvo en la campaña del año 83, donde surgió con fuerza el concepto de las encuestas que él había desarrollado, porque había en el imaginario colectivo, había una elección en la Argentina, era un triunfo del peronismo, que era lo que se había transitado cada vez que el peronismo se había podido presentar. Y sin embargo apareció ahí un sociólogo que venía de desarrollar 12 años de su profesión en España, que por medio de una herramienta que en ese momento ni los dirigentes conocían, que eran las encuestas, dijo que según las previsiones que él tenía, no iba a ganar el peronismo, sino que iba a ganar Raúl Alfonsín. Por supuesto que los peronistas dijeron: pobre este tipo, se ve que España le hizo mal, mejor que se vuelva. Le generó el enojo de más de uno, que no lo supo entender. Hubo unos cuantos que lo entendieron perfectamente, pero bueno, ahí fue una irrupción a nivel nacional de las encuestas, que como vos contabas, Jorge, era una intervención como herramienta de investigación muy distinta a la que tiene hoy, donde ya no es una sorpresa, donde ya todo el mundo sabe lo que es una encuesta, donde quizá la crítica hoy a las encuestas no es por la ausencia de encuestas, sino por el hartazgo que generan tantas encuestas, porque las nuevas metodologías han permitido hacer encuestas masivamente. Entonces todo el mundo ha recibido a lo largo de sus años en numerosas ocasiones encuestas, y ahí estamos los que ejercemos esta profesión con
complejidades y dificultades de cómo hacer ahora en este nuevo contexto, donde la gente te dice estoy cansado de responder encuestas, que te quieran responder, y a partir de los que te quieren responder, cómo hacer para que esa muestra represente a todo el universo, ¿no? Venía tu padre con la vivencia de la muerte de Franco, la apertura democrática en España, en fin, un cambio social y político fenomenal. Ahora, si vamos al caso, ¿por qué ha cambiado tanto el humor social y político en Argentina en los últimos años? Bueno, porque realmente venimos transitando crisis en crisis, crisis que no es solamente de orden económico y su consecuencia social, sino que es una crisis institucional, que no afecta el funcionamiento de la democracia, pero que sí afecta el funcionamiento como sociedad, donde hay un porcentaje muy grande de argentinos excluidos, de pobreza, de indigencia, de gente que cree que está resignada, que no le ven salida, y todo eso ha golpeado en el humor social y ha generado una sociedad distinta a la de las expectativas que había, ni hablar con el regreso de la democracia en los inicios de los 80, sino que inclusive también la que transitado, por ejemplo, mi padre en su juventud, o los anhelos y las ilusiones que había en los jóvenes en la década del 70. Hoy transitamos una grave crisis económica social que encima de todo afecta mucho más a los jóvenes y a los niños, y en ese marco es donde los argentinos debemos construir unas políticas que nos permitan la recuperación, que sabemos que no van a ser en el corto plazo, pero por lo menos tener confianza que en el mediano o largo plazo la situación no solamente no empeore, sino que se vaya recuperando, ¿no? En sus memorias tu padre habla de ministros de economía que tenían poder real, años 80, años 90, pero después se politizó todo, hasta se politizó la sobremesa, y realmente, bueno, eso me parece que influye más que nada en este mal humor o en este descontento que prima en la sociedad. Bueno, sí es cierto que en la década del 80, sobre todo en la década del 90 te diría, hubo una consideración durante el gobierno de Menem y la importancia que tuvo su ministro de Economía más duradero, que fue Domingo Cavallo, de que la economía tenía que ser manejada por un economista y no manejado por la política. Eso anduvo bien, funcionó bien los primeros años del menemismo, después entró en crisis ya en la segunda gestión de Carlos Menem. Eso llegó hasta la crisis del 2001 y después con el inicio del kirchnerismo hubo una retórica distinta en la cual se consideró, que perdura hasta el día de hoy, en la cual se consideró que la economía tenía que estar manejado por la dirigencia política. La verdad que en ninguna de las dos facetas, ni cuando era manejado por los economistas, ni cuando es manejado por la dirigencia política, lamentablemente nos encontramos con los resultados satisfactorios que pretende la sociedad desde la óptica económica, con lo cual creo que la problemática viene por otros factores y no por quién lo conduce, sino los factores que hacen que se pueda o no conducir la economía, ¿no? ¿Cómo ves la gestión del gobierno? Bueno, desde la óptica de la opinión pública, este gobierno, que surge de un apoyo popular muy importante, el 48% de los argentinos lo votaron hace menos de 2 años, tuvo altibajos, tuvo un inicio de la pandemia donde el 80 llegó a un valor de acompañamiento histórico que se tocó muy pocas veces desde el regreso a la democracia. El 80% de los argentinos en aquel momento del inicio de la pandemia acompañaban la gestión de gobierno. Eso se fue deteriorando por distintas medidas que tomó el gobierno que no eran bien vistas por los que no lo votaron, por el desgaste que generó también la pandemia, por las consecuencias económicas de la pandemia, y eso lo ha llevado hoy a un valor de acompañamiento de un poco más del 40% de los argentinos, que es algo menos que lo que tenía de acompañamiento al inicio de su gestión,
pero sigue siendo un caudal de apoyo importante, que se sustenta en el compás de espera, ¿no? Aquellos que votaron a Fernández, la gran mayoría de los que votaron a Fernández, están todavía en el compás de espera y de confianza de que el gobierno pueda ir resolviendo los problemas. Por supuesto que lo que ha perdido hasta hoy el gobierno es la confianza y el acompañamiento del 52% que no lo votó, ¿no? Ellos no lo votaron, no tienen confianza y no tienen expectativa de que este gobierno pueda ir resolviendo los problemas. El desafío que tenemos los argentinos y que en particular le va a repercutir en el gobierno nacional es qué va a pasar a lo largo de los próximos meses de gestión. Si la gente va a sostener su compás de espera, tiene un tiempo límite, no se va a sostener el compás de espera los 4 años de gestión. Ahora viene una prueba intermedia que es la elección legislativa, pero seguramente después, ya transitando el tercer año de gestión, en el año 2022, es donde el gobierno va a tener que poder mostrar resultados concretos de sus distintas medidas de gestión para sostener el nivel de acompañamiento que hoy tiene. ¿Qué influye más en la campaña en curso, la pandemia o la economía? Bueno, es una buena pregunta y no hay una incidencia igual en cada uno de los argentinos. Yo te diría que el área de salud y la actuación del gobierno con el coronavirus, por más que la aplicación de la vacunación es algo más demorado de lo que la gente hubiera querido, por más que hubo errores en la política sanitaria, sin embargo, en el conjunto de los esfuerzos del gobierno, en primer lugar, que ven que hay un esfuerzo, en segundo lugar, que ven que, aunque sea demoradamente, hay un resultado que es la vacunación, un porcentaje ya importante de argentinos que se van a vacunar y un porcentaje más importante no solamente que se vacunaron, sino de los que se le va a sumar con los que se van a vacunar. Con lo cual yo te diría que es un área de la cual el gobierno va a poder mostrar un resultado. Y aparte la pandemia tiene un beneficio, que a partir del descubrimiento de la vacuna, hay una vacuna que soluciona el problema. Los otros problemas graves que tenemos los argentinos no tienen una vacuna que te lo soluciona los problemas. La economía no tiene una vacuna que te la soluciona, la inseguridad tampoco lo tiene y la educación no tiene una vacuna. Entonces, a los fines de esta elección legislativa, creo que por parte de los que acompañan al gobierno van a destacar principalmente el esfuerzo en la actuación con la pandemia y van a esperar, al igual que los que no tienen confianza en este gobierno, de que ver cuáles son las decisiones del gobierno que permitan un mejor desarrollo de la economía, que no solamente no mejoró durante esta gestión, sino que se fue deteriorando desde el inicio de la gestión. Pero me da la sensación de que la sociedad espera que haya una vacuna contra la inseguridad, contra la inflación y contra todo lo malo que nos pasa, digamos. Están buscando que se encuentren los caminos para que esas problemáticas no se sigan deteriorando, pero hay un pleno conocimiento de una gran parte de los argentinos de que lamentablemente en esos problemas tenemos debilidades estructurales que no permiten que mágicamente haya una herramienta que solucione el problema de la economía en la Argentina. Todos sabemos que los bolsillos, el poder adquisitivo se está deteriorando, pero las herramientas para conseguir que ese poder adquisitivo se recupere no es sencillo, porque pueden venir de la mano de herramientas que generen inflación, y la inflación después rápidamente la recuperación del corto plazo que conseguiste con algunas herramientas genera una nueva pérdida del poder adquisitivo, con lo cual lamentablemente son problemas estructurales que no tienen una fácil solución. ¿Qué me decís de la oposición? Bueno, la oposición desde el 2019, bueno, en realidad desde antes del 2015, el escenario electoral está protagonizado por dos espacios políticos. Uno es el peronismo, otro es Juntos por el Cambio, que es la sumatoria del PRO con el radicalismo. Hoy siguen siendo, en vistas a los primeros trabajos de investigación electoral que estamos haciendo en las distintas provincias, siguen siendo los dos espacios
que protagonizan el escenario electoral. Es decir, que desde la óptica de la oposición sigue liderando hoy el espacio opositor al peronismo Juntos por el Cambio. No se visualiza para esta elección legislativa un tercer espacio con el volumen suficiente como para poner en riesgo el protagonismo de estos dos espacios. Uno no puede descartar que eso suceda en algún momento, no lo visualizamos para esta elección legislativa 2021. Quizá podría llegar a surgir algún tercer espacio que empiece a tener un crecimiento embrionario, pensando en que ese crecimiento siga desde el 2021 al 2023. Pero hoy por hoy todos los distritos siguen una misma lógica política de lo que vimos en el 2019, seguramente con diferencias menores que lo que se vio en el 2019. Federico, ¿cuál es tu impresión sobre el discurso político? ¿Está alejado de la sociedad? Bueno, el discurso político, la realidad es que lo que ocurre a partir de las gestiones de gobierno en los últimos años está alejado indudablemente de la realidad porque los problemas no se resuelven. Es decir, que eso nadie puede dudarlo. ¿Cuáles son los factores por los cuales los problemas no se van resolviendo? Bueno, uno de ellos puede ser que muchas veces nos quedamos en las discusiones de la superficialidad y no de los factores que generan los distintos problemas. Estamos transitando en estas horas eso, ¿no? Es decir, cuánta tinta se ha escrito sobre lo que dijo el presidente Fernández en el discurso con el presidente español, si fue mal interpretado, si fue bien interpretado, si fue un error, si no fue un error. Todo eso no apunta a resolver ningún problema de los argentinos. Toda esa discusión, toda esa tinta que se escribe, todas esas posiciones enfervorizadas de los que lo defienden y de los que lo critican y todo lo demás, no ayuda para resolver ninguno de los problemas que tienen los argentinos en el día a día. Y eso nos sucede permanentemente y nos quedamos enfrascados en lo que dijo un dirigente del oficialismo o lo que dijo un dirigente de la oposición y entonces empiezan a discutir sobre las cuestiones discursivas y pocas veces o casi ninguna, se discuten sobre los factores reales que inciden en que los problemas no solamente no se vayan solucionando, sino que se vayan deteriorando. Entonces yo te diría, hay una lejanía discursiva de la dirigencia política, pero que la misma sociedad se engancha en esa lejanía y se mete en esa discusión dialéctica que no lleva a pensar entre todos los argentinos en las soluciones que podrían llegar a generar una mejora de la situación de los problemas. Es lo que me atrevo a llamar declaracionitis, que lamentablemente, bueno, estamos no en el día a día, sino en el minuto a minuto, justamente ponderando o criticando alguna declaración política. Federico Aurelio, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Jorge, un gusto charlar con vos. Igualmente. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
Hay varios informes privados que hablan de la economía argentina. ¿Cómo sobreviven los argentinos a la pandemia? Dice uno de ellos de IDESA, bueno, la pandemia nos encontró con una tasa de pobreza del 38,3% sobre el final de 2019, lo cual creció al 45,2% sobre finales de 2020 y seguimos o sigue lamentablemente creciendo. ¿Y cómo hicieron los hogares para sobrevivir? Bueno, ayuda social en dinero que aumentó a lo largo de 2020. Entre el 35 y el 40% de las personas gastó lo que tenía ahorrado. Es un panorama complejo. Y sobre ese panorama complejo vamos a hablar con Matías Wilson, que es economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hola, Matías. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Panorama complejo y un horizonte que no se ve, sobre todo en términos económicos. No, sin dudas, es un horizonte bien complejo porque Argentina arrastra problemas estructurales desde hace bastante tiempo. Pensá que en 2011 la economía en su conjunto no crece, con lo cual ya estamos mostrando, previo a la pandemia, problemas estructurales. Esto es decir, la pandemia en sí es un problema que afecta a todo el mundo, o sea, literalmente afecta a todo el planeta. Es un, como decimos los economistas, un efecto exógeno, pues es un virus que aparece y te hace frenar toda la economía, es decir, tenés un shock de oferta, un shock de demanda. En el medio, la Argentina tiene estos problemas estructurales que vos mencionabas y yo te decía recién de crecimiento. El PBI per cápita viene decayendo desde 2011 en adelante, o sea que son 10 años que vas a contabilizar en 2021 y justamente ahora estamos en el medio de la segunda ola, entonces eso genera un sentimiento un poco complejo, ¿no? De acá para adelante. El tema es que lo que yo veo es que hay una suerte de desacoplamiento entre la agenda de corto plazo y la agenda de largo plazo. En el corto plazo vos te está afectando un virus que aparece y te obliga a restringir un montón de actividades que tienen efectos en principio transitorios, que era lo que decíamos el año pasado, porque vos pasás la pandemia y volvés a abrir la economía y no tenés una destrucción de capital. Muchos colegas decían que esto era parecido a una guerra y yo no estoy de acuerdo porque no tenés una destrucción de capital físico ni de recursos humanos. Entonces vos volvés a abrir la economía y la economía debería empezar a recuperar, y eso lo estás viendo en todos, en la parte norte del mundo, lo estás viendo. A medida que van levantando las restricciones, las economías se empiezan a recuperar. Esto también lo vivimos en parte el último trimestre del año pasado, que vos levantás las restricciones y la economía te empieza a recuperar, que no es crecimiento. Eso es el corto plazo. Entonces vos tenés un efecto de corto plazo, tenés las restricciones que te bajan el consumo, te bajan la producción y te frenan la economía, pero una vez que pase eso, ¿hacia dónde vamos? Ese es el desacople entre la agenda de corto plazo y la agenda a largo plazo que debería atacar los problemas estructurales de la Argentina. Ninguna de las variables sociales que vos mencionabas recién, desempleo, pobreza, se van a solucionar si vos no tenés un crecimiento genuino en la economía. Y me parece que ahí es donde hay que empezar a trabajar más fuertemente. Vos tenés un gobierno que ha creado un Consejo Económico y Social que empieza a debatir estas cuestiones, pero tenés ese desacople entre las políticas de corto plazo, lo que te está pasando en el corto plazo, lo que te pasa con la pandemia y el largo plazo. La pandemia en todo el planeta lo que va a generar en términos económicos es un desahorro. Toda la ayuda social que lo que hacen los gobiernos, la política fiscal, política monetaria que hacen los gobiernos de todo el planeta, es una suerte de desahorro. Vos lo que vas a hacer es
repartir ese desahorro en los próximos años, porque vos cerraste la economía, o sea, tuviste una caída del PBI y la caída del PBI significa menos servicios y menos bienes dando vueltas en toda la economía. Entonces, para mitigar ese efecto, vos lo que tenés que hacer es una suerte de desahorro. El déficit fiscal en el cual cayeron todos los gobiernos del mundo es una suerte de desahorro que vas a ir repartiendo en los próximos años. Ahora, fíjate que las economías que estaban más sanas empiezan a abrir sus actividades y empiezan a recuperar. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un crecimiento mayor al esperado en el primer trimestre del año. Bueno, Argentina creo que la pata fundamental que le está faltando es eso, es ver qué pasa en el mundo post-pandemia. Porque si Dios quiere, bueno, la pandemia en algún momento se va a acabar, cuando vos tengas un nivel de vacunación determinado, cuando haya esa inmunidad de rebaño, bueno, ¿qué va a pasar después? Entonces me parece que están operando las dos cosas en este momento, o sea, el efecto de la segunda ola y esa gran incertidumbre que tenés en el mundo post-pandemia, que Argentina no sé cómo va a sostener el crecimiento, ya no te digo la recuperación, porque recuperación vas a tener este año, un poquito más el año que viene, y recién vas a volver al PBI que tenías en 2019 dentro de 2 años. Después, ¿cómo vas a seguir creciendo? Esa creo que es la cuestión central. Para eso necesitas inversión. Pero hay medidas, Matías, que me parece que van a contramano del mundo. Por ejemplo, el cierre de las exportaciones de carne, por más que sea temporal, para reducir el precio de consumo doméstico. Bueno, en parte en eso incluye ese desacoplamiento que yo decía de las medidas de corto plazo con la agenda de largo plazo. Yo creo que acá hay muchas señales contradictorias, como bien lo decís vos, y eso no ayuda a que puedas tener proyectos de inversión de mediano y largo plazo, que son los que traccionan la economía. A mí me preocupa que empiezo a ver un mundo donde me parece que va a haber un aumento de la brecha de productividad, es decir, que las economías que más preparadas estén para esta incorporación de tecnología, de inversión, de innovación, van a ir a otra velocidad, van a retomar en un mundo post-COVID una velocidad diferente de las que, por ejemplo, la Argentina y nuestra región le va a costar un poco más, me parece, retomar ese ritmo. Entonces vos venías viendo un mundo donde esas brechas de productividad tendían a achicarse. Yo creo que vamos hacia un mundo donde esas brechas van a tender a agrandarse. No todos los países de la región van a recuperarse de igual manera y, como bien decís vos, hay medidas contradictorias y eso creo que está generando esta sensación de agobio o de falta de horizonte. Vos hablas de problemas estructurales y me viene a la memoria una entrevista con Helen Clark, que era primera ministra de Nueva Zelanda, en Auckland justamente, y en el año 2001 me decía, Argentina tiene serios problemas estructurales. Pasaron 20 años. Yo me pregunto, ¿por dónde empieza la solución de los problemas estructurales? Bueno, si uno mira el desempeño, por ejemplo, del PBI per cápita, que es una forma de medir la riqueza, hay mucha discusión sobre eso, pero pongamos que es una medida de medir el bienestar de cada uno de los individuos de una economía. Bueno, Argentina tiene un récord negativo histórico. De hecho, hay un premio Nobel de economía que decía que había 4 tipos de países: los desarrollados, los que están en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Bueno, Argentina estaba en el top 10 a principios del siglo pasado y ahora está muy por debajo de eso en cuanto al PBI per cápita. Yo te mencionaba que desde 2011 Argentina no crece y en términos generales, y el PBI per cápita cayó, de hecho. En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios hicimos un trabajo ya hace 4 años sobre el costo argentino, es decir, medíamos estas cuestiones estructurales de por qué Argentina era más cara que otros países con estructura económica más o menos parecida. Y ya el tiempo sigue pasando, el trabajo sigue
vigente. En algún momento tenés que plantear esta cuestión de este desacoplamiento que yo decía entre el corto plazo y el largo plazo. Es decir, es un debate que Argentina se tiene que dar si no quiere sacar los pies del plato en este mundo post-COVID, donde vas a tener algunos cambios muy significativos. Entonces, creo que el mundo va a ir a otra velocidad, especialmente los países que tienen una capacidad de incorporar esta tecnología, porque mucha de esta tecnología ya existía. De hecho, la plataforma que estamos usando ahora existía antes de la pandemia, y el uso de esta plataforma era mucho más limitado. Bueno, el teletrabajo, por ejemplo, las cuestiones normativas que tienen que ver con la institucionalidad. Hay países que están más preparados que Argentina y que otros países de la región. Bueno, esos países tienen una capacidad de incorporar estas tecnologías mucho más rápida. Yo creo que van a tomar una velocidad distinta de los países de la región. El planteo se lo tiene que dar. ¿Cómo lo soluciona Argentina? Bueno, dentro del ámbito de las instituciones creo que es crucial que esté este debate. Aquel premio Nobel de 1970 comparaba, más allá de los países, Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento, decía Argentina y Japón. Argentina porque lo tiene todo y no hizo nada, y Japón porque no tiene nada y lo hizo todo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿somos autodestructivos? Bueno, por ahí la respuesta la tendría que dar un antropólogo, un psicólogo social o un sociólogo, ¿no? Yo creo que es una opinión muy personal, ¿no? Ya un poco más informal, ¿no? Creo que no nos damos cuenta que podemos vivir mucho mejor. Lo que pasa es que la pandemia me parece que va a poner en descubierto estos problemas estructurales que son muy serios. Es decir, los números de pobreza que vos dabas al principio son muy serios, y sin crecimiento yo veo muy difícil que esos números de pobreza y de indigencia se bajen, y es un debate que puertas adentro se tiene que dar en Argentina. Yo hablaba de las brechas de productividad que va a haber puertas afuera de la Argentina, o sea, en el mundo, pero creo que puertas adentro va a haber brechas importantes en la Argentina. Uh-huh. Y no sé si es autodestrucción, pero justamente para evitar que algunos conflictos sociales sean mayores, me parece que no hay que perder del horizonte que el crecimiento es muy, muy, muy importante. Como decías vos, Argentina, no sé si tiene todo, pero tiene muchísimas cosas que lo hacen un país que puede desarrollarse perfectamente. Sí, ahora el desafío es cómo mantener el gasto social, cómo sobrellevar las paritarias este año, todos aquellos autónomos que están reclamando justamente por trabajo, el dueño de un restaurante, en fin. Conocés mejor que yo el paño y evidentemente es un año complejo y estamos en una situación muy compleja. Por mi parte, Matías, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Por mi parte también. Muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Chao.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.